Meditaciones de Marco Aurelio es una obra especial porque no fue escrita como un libro para el público, sino como una serie de pensamientos personales que el emperador dejaba por escrito para sí mismo. Es, en cierto modo, una conversación íntima con su propia mente. En esas páginas, Marco Aurelio reflexiona sobre la vida, la muerte, el carácter, la virtud, la paciencia, el deber y la forma correcta de enfrentar las dificultades. Por eso, aunque fue escrito hace muchos siglos, sigue siendo leído hoy porque habla de temas que todavía nos afectan a todos. Una de las ideas más importantes del libro es que no siempre podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí podemos controlar nuestras respuestas. Marco Aurelio insiste mucho en que la paz interior no depende tanto de las circunstancias, sino de la forma en que decidimos interpretar lo que ocurre. Para él, una persona sabia no se deja arrasar por la ira, el miedo o la frustración, sino que aprende a mantener la calma y actuar con claridad. Esta idea es una de las bases del estoicismo y de alguna manera sigue siendo muy útil en la vida moderna. Cosa que yo puedo complementar que efectivamente es cierto. Al final del día los comentarios, las personas, las situaciones son cosas que solamente nos van a influir si al final del día nosotros dejamos. Si no dejamos que esas cosas se metan en nuestro interior ni en nuestros pensamientos, no tiene por qué afectarnos. Así como el famoso que no lo oiga, ahí viene tal persona. Al final del día es algo que no nos incumbe ni nos interesa. Y solamente te va a afectar si tienes mucha duda de qué es lo que están hablando. Pero si no tienes ninguna duda, cosa que no debería de ser, ya que al final del día lo que te debe de importar es lo que te esté pasando. Y si no te está pasando nada, lo que dicen ellos son chismes. A seguir. El libro también habla mucho de la virtud. Para Marco Aurelio, vivir bien no significa tener poder, riqueza o fama, sino actuar con justicia, prudencia, fortaleza y moderación, cosa que definitivamente actualmente tenemos, ya que ese es para un cuento más largo, pero ya saben, la humildad confundida con la pobreza es otro cuento. Él considera que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo se comporta. Por eso en sus reflexiones constantemente se recuerda a sí mismo que debe ser recto, humilde y responsable. Aun siendo emperador, no se presenta como alguien perfecto, sino como alguien que lucha cada día por mejorar su manera de pensar y actuar. Otro tema central es la fugacidad de la vida. Marco Aurelio recuerda muchas veces que todo pasa rápido, la juventud, la fuerza, la fama y hasta la propia existencia. Nada permanece para siempre. Esa conciencia de lo efímero no lo usa para provocar tristeza, sino para invitar a vivir con más conciencia. Según su visión, si sabemos que la vida es breve, entonces deberíamos dejar de perder tiempo en cosas innecesarias, en enojo inútil o preocupaciones que no cambian nada. Más bien, deberíamos concentrarnos en hacer el bien, cumplir nuestro deber y vivir de forma digna. También reflexiona sobre la muerte de manera muy serena. No la presenta como algo que deba causar terror constante, sino como una parte natural de la vida. Para él, todo en la naturaleza nace, cambia y desaparece, así que la muerte no es una excepción, sino una ley de la existencia. Esta idea puede parecer dura al principio, pero en el fondo busca dar tranquilidad. Si entendemos que la muerte forma parte del orden natural, entonces dejamos de verla como un castigo o una injusticia absoluta. En lugar de vivir paralizados por el miedo, aprendemos a valorar el presente. Otro aspecto importante del libro es la relación con los demás. Marco Aurelio insiste en que los seres humanos vivimos en comunidad y que no estamos hechos para aislarnos ni para dañar a otros. Cada persona forma parte de un todo más grande. Por eso debemos tratar a los demás con respeto, paciencia y comprensión. Incluso cuando nos cuesta, él sugiere que muchas veces las personas actúan mal no por maldad pura, sino por ignorancia, debilidad o falta de discernimiento. Desde esa mirada, en vez de responder con odio, conviene responder con firmeza, pero también con comprensión. Marco Aurelio también habla del dominio de uno mismo. En muchas de sus reflexiones se nota que quiere entrenar su mente para no ser esclavo de los impulsos.
Sabe que las pasiones desordenadas pueden hacer mucho daño porque nos hacen actuar sin pensar. Por eso recomiendo observar los pensamientos antes de dejarse llevar por ellos. Si una idea nos altera, conviene detenerse y preguntarse si realmente merece ese poder sobre nosotros. Esta parte del libro es muy valiosa porque muestra que la verdadera fuerza no está en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Además, el libro transmite una visión muy práctica de la filosofía. No se trata de hablar bonito o de tener ideas abstractas, sino de usar el pensamiento para vivir mejor. Marco Aurelio no escribe para impresionar, sino para recordarse cómo debe vivir. Esa sinceridad hace que el texto se sienta cercano. Uno no lee a un autor que pretende enseñar desde arriba, sino a una persona que se corrige, se exhorta y se guía a sí misma. Eso hace que Meditaciones tenga un tono humano, íntimo y honesto. Cosa que, como dato interesante, es que realmente esto no está hecho para ser publicado, sino más bien era una especie de diario que él hacía para poder tomar nota acerca de su vida diaria, como por ejemplo las veces que visitaba a sus hijos y abrazaba a su mujer, y por consiguiente también abrazaba a sus hijos, porque sabía que las cosas no son para siempre y que asimismo, como ahorita los está abrazando, no sabe si mañana. Y una de las frases que más me ha pegado en mí es: ¿le hablarías de la misma forma a una persona que sabes que no va a estar mañana? Tomando en cuenta eso, muchísimas veces tus enojos se van, sobre todo si se trata de alguien muy cercano hacia ti. Y es algo a tener en cuenta si planeas vivir tu vida de una manera más honrada, más ética, más feliz y mucho más tranquila. Sobre todo el estoicismo, lo que te hace entender y lo que te hace capacitar tu mente es mantener la calma. Prácticamente eso es ser estoico. Otro mensaje fuerte del libro es aceptar la realidad como es, sin resignación pasiva, pero sin luchar contra lo inevitable. No sirve demasiado lamentarse por el pasado ni angustiarse demasiado por el futuro. El único momento real en el que podemos pensar, actuar y decidir es el ahora. Por eso Marco Aurelio anima a vivir cada día con atención, como si fuera una oportunidad valiosa. Este enfoque es muy poderoso porque nos saca del hábito de vivir distraídos o preocupados por cosas que todavía no suceden. En muchas partes del libro también se nota una especie de disciplina interior. Marco Aurelio se recuerda a sí mismo que debe levantarse, cumplir su deber y hacer lo correcto, aunque no tenga ganas. No espera que la vida sea fácil para actuar bien, al contrario, entiende que la dificultad es parte del entrenamiento del carácter. En ese sentido, el libro enseña que las pruebas de la vida no solo nos cansan, sino que también nos forman. Cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad para practicar paciencia, firmeza y autocontrol. Otra idea interesante es la de vivir de acuerdo con la naturaleza. Para el pensamiento estoico de Marco Aurelio, la naturaleza no es solo el mundo físico, sino también el orden racional de la existencia. Vivir conforme a la naturaleza significa actuar con razón, aceptar nuestro lugar en el mundo y cumplir nuestro papel de la mejor manera posible. O como yo digo, el engranaje ya está. Tú decides si seguir o quedar como una pieza inservible. Y básicamente el engranaje solo sigue. Vivir conforme a la naturaleza significa actuar con razón, aceptar nuestro lugar en el mundo y cumplir nuestro papel de la mejor manera posible. No se trata de seguir impulsos desordenados, sino de vivir con equilibrio y armonía. En ese sentido, la filosofía se convierte en una guía para vivir de manera más auténtica. El tono general de Meditaciones es sereno, grave y a veces hasta duro consigo mismo. Marco Aurelio no se da demasiadas concesiones. Se recuerda constantemente que debe ser mejor, más justo, más paciente y menos vanidoso. Esa severidad no hace de desprecio hacia la vida, sino de un compromiso profundo con la excelencia moral. Él no quiere simplemente existir, quiere vivir bien, y para él vivir significa actuar con virtud, sin depender de la aprobación externa. Una de las razones por las que el libro sigue siendo tan leído es que toca problemas universales. Todos en algún momento sentimos miedo, enojo, ansiedad, decepción o cansancio. Todos nos enfrentamos a pérdidas, cambios y decisiones difíciles. Meditaciones no promete una vida perfecta, pero sí ofrece una manera de mirar la vida con más claridad.
Nos recuerda que la serenidad no aparece sola, se construye con práctica, reflexión y disciplina. En resumen, Meditaciones es un libro sobre la fortaleza interior. Habla de cómo mantener la calma en medio del caos, cómo actuar con justicia cuando todo alrededor parece inestable y cómo aceptar la vida con madurez. También nos recuerda que la verdadera grandeza no está en dominar el mundo. En conclusión, vamos a platicar acerca de cómo el estoicismo nos ayuda en nuestra vida diaria y cómo convertirnos en estoico, porque casi todo mundo cree que ser estoico significa ser humilde, no tener cosas, vivir precariamente o directamente ser una persona sin sentimientos, cuando en realidad una persona estoica, claro que tiene sentimientos y por supuesto que sufre por esas cosas y sufre por todas las cosas que cualquier humano podría sufrir. Lo único es que las toma de manera diferente.